8:36 de la mañana. Y bueno, van a haber elecciones en Lima. Ya están intensificando la campaña, no solo de convocatoria para ir a votar el próximo domingo, el domingo siguiente, para que podamos elegir a concejales, a regidores en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y esto gracias, por supuesto, a la necedad de un sector que impulsó una revocatoria que era desde todo punto de vista, o desde nuestro punto de vista, por supuesto, no solo inconsecuente, incoherente con la ciudad, totalmente inútil. Pero, digamos, finalmente las reglas están dadas y eso se tiene que dar y dar de la mejor manera. Y para eso usted tiene que ir preparado más o menos conociendo a quiénes son los candidatos, quiénes son las agrupaciones que están aspirando a ocupar estos cargos. Y hoy nos acompaña Marité Bustamante. Ella es actualmente regidora de la Municipalidad de Lima, porque después del proceso de revocatoria, ella era accesitaria y subió a ser regidora. Y yo quiero decir algo con toda transparencia. Yo conozco a Marité hace ya un buen tiempo. Me parece una joven no solo empeñosa, capaz, inteligente, y creo que políticamente tiene, digamos, una posibilidad tremenda de recorrer estos ámbitos y cumplir, como está haciéndolo ya, un papel bien importante en la política, que creo que es bueno incorpore a personas con las características que ella tiene. Ella está, por supuesto, siendo regidora, pero además está postulando en este proceso a que los votos de la población le puedan dar esa legitimidad que se requiere para que termine el mandato, que es lo que absurdamente estamos discutiendo ahora cuando no deberíamos estar en este momento, pero ya estamos. Marité, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Buenos días, Glatzer. Yo escuchaba cuando comentaba sobre la inconsecuencia de los revocadores y me parece fundamental que la ciudadanía en este proceso electoral se dé cuenta que ninguna de las fuerzas políticas que se presenta perteneció al grupo de los revocadores, y eso es doblemente inconsecuente porque significa que no se identifican como una alternativa de gobierno para la ciudad, no tienen nada que ofrecerle a la ciudad. O sea, exactamente, esta gente que buscó traerse abajo la gestión de Susana Villarán no tenía un interés por la ciudad, tenía un interés de tumbársela, traérsela abajo, al punto que ahora que tiene la oportunidad, ya, si tú quisiste sacarla, pues presenta tus candidatos y entra a la municipalidad y haz lo que te parece que hay que hacer, pero que les interesa un pepino, pues, no les interesa. No solo no les interesa, yo estoy ya convencida cobraron, de que ya no, fueron. Exacto, de que no tienen ninguna sola propuesta para la ciudad y nos han dejado no solo una situación de inestabilidad que es perversa con el origen de la ley orgánica municipalidades, porque la ley orgánica de municipalidades establece que la alcaldesa para gobernar con estabilidad requiere una mayoría en el consejo, sino que además le han dejado un costo de 260 millones de soles a la ciudadanía, 260 millones que se gastaron entre el proceso de revocatoria y este proceso de elecciones. Entonces yo sí comprendo a la ciudadanía y su malestar por ir a votar. Estas elecciones son elecciones que la gente no quiere y que nosotros no quisimos y por eso impulsamos el no, pero que sin embargo, como la ley está hecha y la ley está hecha para que se respete, no, hay que participar y hacerlo de manera responsable. Participamos. Sin duda. No, pero además, te digo, no solo por la irresponsabilidad de cómo se hizo y cómo se llegó a este momento, sino, claro, este es un proceso electoral corto, que es bastante cuesta arriba en términos generales, porque primero, tú ves, el ánimo de la gente no es electoral en este momento, no es que como cuando tú vas a votar para presidente o para alcaldesa o para alcalde, estás en un escenario que tú dices, pronto vamos a elegir una autoridad. Han hecho encuestas que la gente no sabe cuándo son las elecciones, cómo se va a votar. Y yo he conversado con gente del jurado y la OMPE que también están preocupados porque les está haciendo difícil esta tarea. Entonces ya comienzas en un proceso de una manera deficitaria en términos de conocimiento de la opinión pública. Pero además, claro, porque hay que decir qué cosas van a hacer en la municipalidad. Entonces te pregunto, ¿por qué tú eres parte de la municipalidad ahora, eres regidora, ¿no? Y ¿por qué postura? Es decir, ¿por qué no decir, bueno, en fin, que me reemplacen, pues que vengan otras agrupaciones y que terminen este mandato total? Ya, bueno, las cosas están dadas de esa manera, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ustedes plantean? Tú concretamente estás pensando, es importante, se mantenga, no solo se mantenga, sino de repente se fortalezca en el tiempo de la gestión actual de la que tú eres parte. Bueno, no, lo que yo creo es que
como todo en el mundo, en la vida es complejo, y este proceso revocatorio que fue negativo para la ciudad ha traído en términos de ciudadanía algo positivo, que es que se conoce ahora mucho más un espacio de representación política como es el Consejo Metropolitano. Y los ciudadanos saben y comienzan a informarse sobre cuál es el rol del Consejo. Y en ese sentido, yo creo que el Consejo Metropolitano juega un rol fundamental de acompañamiento a las reformas, generando su marco jurídico, fiscalizando la transparencia de estas reformas, pero además representando a los actores involucrados en las reformas. Esas son las tres principales funciones de un regidor: legislar, fiscalizar y representar. Y en ese contexto yo creo que no se puede ir a improvisar al último año de la gestión, y por eso es que yo he optado por ir a la reelección, y por eso es que estoy convencida que el equipo que debe de ingresar debe ser el equipo que hoy acompaña a la alcaldesa Susana Villarán, que en este momento nos presentamos con la lista de Tierra y Dignidad, la TID. Y lo hacemos primero porque consideramos que hay programas que solamente se garantiza su continuidad teniendo un respaldo mayoritario de las bancadas en el Consejo. Por ejemplo, ¿qué cosa? Por ejemplo, el programa Barrio Mío, que es un programa integral de desarrollo urbano en las laderas de nuestra ciudad, donde viven 3 millones de personas. Un tercio de la población limeña vive en condiciones de riesgo en las laderas, en las que no se puede acceder en muchos casos a agua, desagüe, servicios de electrificación, a títulos de propiedad, y viven en condiciones de riesgo por los derrumbes. Entonces nosotros iniciamos un programa de mitigación, sobre todo en muros de contención y escaleras, pero que además su segunda etapa significa la generación de espacio público, la generación de áreas verdes, la creación de áreas de acceso. Para lograr los proyectos urbanos integrales necesitamos de un presupuesto, y ese presupuesto es definido en el Consejo Metropolitano. Entonces, creo yo que se requiere una mayoría para garantizar el financiamiento de estos proyectos. ¿Y por qué lo digo? Porque en este momento hemos venido implementando algunos de estos proyectos de infraestructura y hemos tenido inconvenientes con la aprobación de la transferencia de presupuestos, sobre todo porque hay alguna oposición que considera que su labor fiscalizadora coincide con una labor de obstrucción. Entonces, en un escenario electoral permanente como el que nos ha planteado esta revocatoria, muchos partidos, creo yo, van a confundir el fracaso de la gestión de Susana con el fracaso de la ciudad. Y entonces, en favor de sus intereses políticos, van a retrasar las obras. Eso no lo podemos permitir. Ahora, pero digamos, el PPC, que es el grupo que en este momento está en la municipalidad, también en el Consejo Municipal, y que después de la revocatoria se fortaleció por el papel que cumplió el PPC y sus propios dirigentes apoyando el no, y eso fue una muestra que me parece importante. Pues se decía en ese momento que iba a ser más bien corresponsable de todo lo que pueda pasar, y se habló inclusive de, sin necesariamente que eso signifique un pacto entre las dos agrupaciones, la de ustedes y la de ellos, que iban a caminar en la misma dirección y que iba a haber discrepancias seguramente en algunos aspectos, pero que iban a ser menores a los puntos sustantivos para la ciudad que ambos iban a tratar de resguardar. Eso no ha sido así en la práctica, entonces. No. ¿Cuál es tu evaluación en torno a esto? Yo lo que creo es que hay un acuerdo de ancha base, que es el esfuerzo de nuestra alcaldesa Susana Villarán por hacer que nuestro programa como Confluencia por Lima sea un programa de reformas para la ciudad y la trascienda a ella como persona y a nosotros como gestión. Y el PPC estaba de acuerdo con eso. Y el PPC firmó, sí, el PPC firmó Somos Perú, firmó Acción Popular, sí, firmó todos los partidos que están hoy postulando. Pero lo que yo creo es que el acuerdo por Lima no es un acuerdo neutral. Es decir, la apuesta por construir una ciudad para todos y todas es una forma de gobernar la ciudad y es una forma de concebir las reformas. Y esa forma es nuestra, tiene el sello de la Confluencia por Lima y tiene el sello de las organizaciones progresistas y de izquierda. Y lo digo con un ejemplo clarísimo. Para nosotros, la Costa Verde es un proyecto para generar espacio público gratuito, en el que tú, viviendo en Comas o viviendo en Miraflores, puedas acceder a la playa. Una expresión de inclusión. Una expresión de ciudad, inclusión. Claro, como dice el eslogan de la municipalidad, para todos. Para todos. Para algunas otras fuerzas políticas, por ejemplo el PPC, la Costa Verde debía ser un proyecto de privatización, que copia lo que ha sucedido en Barranco, con restaurantes, con bahías, con muelles, pero para ingresar hay que ser socio, hay que pagar. Sí. Nosotros creemos en un espacio público. Para nosotros Barrio Mío es un gran programa de generación de ciudad en las laderas con participación vecinal. Los proyectos son participativos, fortaleciendo la organización social. Para el PPC debe ser un proyecto simplemente de muros de contención de escaleras entregados a una empresa privada para que los construya, sin participación.
Entonces, para nosotros, la reforma del transporte es lograr que los transportistas se consorcien y pasen de ser choferes a ser empresarios, crear empresa nacional. Para algunas otras fuerzas políticas, los corredores y la reforma hubiese ido mucho más rápido si dejábamos de lado a los transportistas y concesionábamos las rutas de las transnacionales. Entonces, nosotros hemos luchado porque esta gestión tenga un sello social, un sello de inclusión que no la tienen otras opuestas políticas. Pero son conscientes también en términos políticos y de relacionamiento con la propia gente y con la propia ciudad, que el planteamiento que ustedes tienen es más a mediano y largo plazo, en términos de otras ciudades. Cuando uno va a Bogotá o se va a otras ciudades, tú dices, ese proceso que estamos viendo en esta gestión en la municipalidad tomó tiempo y no estuvo exento de tensiones también, porque la gente, y esa es la relación con el alcalde anterior, con Castañeda, que yo no tengo duda que estaba vinculado y su gestión fue una gestión llena de actos totalmente contrarios a los intereses de la población, pero tenía un alto nivel de aprobación, porque él apostaba por el corto plazo, por una, digamos, un trámite rápido, no importa si eso significaba inclusive en algunos casos vulnerar la ley y las medidas de transparencia que están previstas en nuestro propio ordenamiento. Entonces el asunto es cómo vas lidiando en esos tiempos que corren, pero también la gente está como interesada en que vayan teniendo frutos.